La ciudad tiene un serio problema de hace muchísimos años de agua, de napas altas, con lo cual todos los rafaelinos tienen claro lo que significa una obra de cloacas. Lamentablemente no todas las administraciones provinciales han tenido la misma sensación de lo que significa no tenerlas y se han demorado en exceso. Una ciudad que crece rápido, con vecinos con expectativas de ir generando calidad de vida en sus viviendas, y sabemos muy bien que cuando la napa está alta no hay calidad de vida en ninguna de las viviendas de la ciudad. Por lo cual prioridad absoluta, invertir fuerte en esta primera etapa de 260 millones y ya muy pronto a poner en marcha una de 450 millones que le permita a la ciudad ponerse al día y tener perspectiva de crecimiento. Viva en el lugar que viva en la ciudad de Rafaela. Tiene que tener una proyección diferente que nos garantice en esta ciudad y en todas las otras donde vamos a estar en obras, en Reconquista, en Casilda, en Funes, en Firmat, en Rosario, en Santa Fe, para nombrar algunas en las que ya tenemos todo este proceso en marcha, fuerte impulso de obra de saneamiento, fuerte inversión en obra pública y con la generación de mano de obra que es una de las necesidades más importantes del momento. Gobernador, hablando de obras importantes para la ciudad, siguiendo con el mismo tema, ¿cómo es el ritmo? Ya lo contó usted la última vez que estuvo aquí, pero ¿cómo es el ritmo hoy de la 34, del gasoducto y del acueducto? Si son obras importantes para la ciudad y para toda la zona. Pero sería bueno una recorrida. Se ha puesto la primer viga en uno de los puentes. El mayor ritmo desde que comenzó esta obra, desde aquella visita que hicimos con el ministro Catopodis allá por marzo hasta aquí, se llevan invertidos más de 1.200 millones en la obra, y eso se nota claramente en el ritmo que se ha impuesto, en la instancia desde Angélica hasta la ciudad, desde la variante, el acceso a la ciudad de Sunchales. Una obra que tiene su presupuesto, pero tiene fundamentalmente la decisión política del gobierno nacional de acompañar este pedido de la provincia, que lo que hace es tomar esta preocupación de toda la región, intendente, senador, innumerables reuniones detrás de la posibilidad de que esto continúe. Decisión firme, decisión tomada, y claramente el ritmo de obra está en un momento difícil, en un momento de pandemia. ¿Qué significan estas cosas? Creo que es bueno decirlo. No estamos en el momento floreciente de recursos, no estamos en un momento donde las recaudaciones suben en todos lados. ¿Pero por qué se hacen obras? Porque hay decisión de priorizar, y la región no estuvo priorizada, claramente, estuvo dejada de lado. Cuando hay decisión, aún en los momentos de vacas flacas, se pueden traer recursos a la zona. Y esto es lo que está pasando, y me parece que es una de las cosas en las que se había dejado a la ciudad, tanto del gobierno nacional en las demoras con esa obra, como con las obras de saneamiento y tanto de agua como de cloacas por el otro lado. Se está con ese ritmo que nos permite mirar hacia adelante, tener la perspectiva de un avance importantísimo de la ruta, tener las perspectivas de un avance importante en el tema de cloacas, tener las perspectivas de un avance importante en el tema de los acueductos, destrabando la instancia final del gasoducto, es decir, las obras estratégicas de la región, todas en marcha y todas priorizadas adecuadamente como corresponde. Son las cosas en las que nos habíamos comprometido y son las cosas en las que estamos dando claras respuestas. Gobernador, bueno, ¿cómo está el tema de la conversación con los gremios después de este aporte que ustedes hicieron fijo? Se habla que va a haber otro aporte. Bueno, hoy termina el paro de la FESTRAN. ¿Cómo está esa negociación? ¿Cómo está esa charla? Está en el contexto de lo que estamos viviendo. Está en el contexto de una pandemia que no se puede comparar absolutamente con nada. La provincia tiene una sola caja. A esa caja dejaron de entrar los recursos en la magnitud de lo que se hacía, de transferencias de coparticipación nacional que disminuyeron, dejaron de entrar
los recursos de algunas actividades económicas que no pudieron funcionar de entrada, que tuvieron dificultades, que tuvieron menores ventas, y de esa caja es donde hay que sacar los recursos para atender a todo el funcionamiento del sistema de salud en una pandemia. Hay que sacar los recursos para garantizar los sueldos de la administración pública, y allí están también los docentes, la fuerza de seguridad, y también hay que atender a aquellas personas que nunca necesitaron del Estado o tuvieron un vínculo con el Estado más allá de ser contribuyentes. Ha habido aportes importantes del Gobierno Nacional, ha habido necesidad de complementar desde la provincia aquellos sectores que no estaban alcanzados, y es lo que estamos haciendo, y eso lleva recursos que a veces para estos sectores terminan siendo menores a sus expectativas, porque su nivel de ingreso, su nivel de vínculo, y aquí tenemos que hablar de cuentapropistas que resolvieron siempre sus situaciones, de emprendedores, mucho vinculado, por ejemplo, al turismo, que habían comprado algún esquema de transporte y obviamente no hay a quién transportar. Los jardines maternales, los jardines privados, donde al no tener el esquema de funcionamiento escolar no pueden estar desarrollando sus actividades, los salones de eventos, para nombrar algunos de los tantos a los que se está tratando de ayudar en la manera de lo posible. En ese marco de discusión es donde estamos hablando con cada uno de los sectores. Tenemos que salir adelante con la posibilidad de que cada santafesino sienta que está acompañado con la solidaridad necesaria que estos casos requieren de los que más tienen o de los que más seguridades conservan en un momento de pandemia. Tratar de salir hacia adelante sin que nos quede ningún santafesino ni ninguna santafesina atrás. Gobernador, ¿la ciudad preocupa, por lo menos hasta el momento del cierre de la clínica Nacer y lo que pueda absorber o no el hospital local? ¿En relación a esto se conocerá alguna medida? Los sectores de salud pública siempre tienen que estar preparados para dar respuesta a su comunidad. Frente a cualquiera de estas situaciones que se pueda dar en algún lugar de la provincia con alguna dificultad de complementar algún nivel de atención por alguna situación puntual de cierre, de crisis, de ausencia, es la salud pública la que responde. Y reforzar presencia en ese sector, sin duda creo que será algo necesario de seguir estas condiciones, y lo vamos a hacer. Vamos a garantizarle que el funcionamiento de neonatología y el tratamiento y el cuidado de nuestros niños, de nuestros bebés, esté garantizado en la ciudad, desde la parte pública, de la mejor manera. Se ha invertido mucho en salud con otro objetivo, pero sigue siendo para nosotros una prioridad. Es algo que aparece en medio de una pandemia, pero tenemos que saber que personal, si es necesario, vamos a implementar cargos para ampliaciones, seguramente. Gobernador, le consulto por la situación del jefe de policía de la provincia, Víctor Sarnaglia, que en el día de ayer ha sido citado a declarar en la ciudad de Rosario por el Ministerio Público de la acusación. Está claro que es una situación y un proceso que va a llevar a cabo la justicia, pero bueno, ¿cuál es la postura del gobierno? Ahora él ha pedido un tiempo para alejarse del cargo. ¿Va a volver, va a continuar con el cargo? ¿Qué es lo que el gobierno sostiene? Lo que debería ser natural, cuando alguien siente que hay una sospecha y tiene que cuidar su honor o defender una situación, se presenta ante la justicia, actúa ante la justicia, acude ante la justicia. Y esa será la instancia que tiene que estar realizando. Por lo cual, los tiempos que lleve y las instancias que se necesiten clarificar, y la que a su vez cada uno de los fiscales que actúa o en la causa que se actúa pueda estar requiriendo de él, teniendo la libre disponibilidad de estar haciéndolo, pudiendo estar presentándose a la justicia con la tranquilidad de alguien que se pone a disposición de hacerlo. Gobernador, sí, esta tarde tiene una videoconferencia con el presidente. ¿Cuál es el motivo de la misma? Seguir la evaluación en todo el país de la marcha del coronavirus. Estamos en un momento difícil, estamos en un momento de casos crecientes en el país, en la provincia.
en distintas localidades que por allí no habían tenido casos, pero se están dando. Se están dando sin duda en un ritmo mayor. Habíamos planteado que cuando llegaba el frío, cuando estemos en el pleno invierno, íbamos a estar en la situación más difícil. Estamos en ese momento y estamos como te decía, con números crecientes en un momento donde la provincia, ¿qué tiene? La provincia tiene plenamente una instancia de funcionamiento con un nivel de actividad prácticamente total, salvo algunas situaciones como las que enumeraba que no están funcionando. ¿Eso qué significa? Que tenemos mucha gente movilizada en todos los lugares, con lo cual las posibilidades de contagio que se dan son las propias de los niveles de actividad. ¿Qué estamos mirando hasta aquí? ¿Cuál es la capacidad de respuesta del sistema? ¿Cuál es el nivel de ocupación de camas críticas en cada una de las localidades? Teniendo la cautela de analizar cada situación de acuerdo a la región, de acuerdo a la infraestructura sanitaria, personal médico que está involucrado. ¿Qué significa? Que ya no va a haber seguramente medidas generales. Hay sectores donde los casos son menores, son más bajos. Tampoco nadie tiene que en esto pensar que está defendiendo un invicto, ¿no? No hay invictos. Aquí siempre por algún motivo puede aparecer alguna situación de contagio o no. Lo que sí hay que tener es el mayor esfuerzo en todos los controles, en los resguardos, en todos los cuidados que hay que hacer. Y si tenemos un nivel de actividad tan alto en la provincia, lo que necesitamos y requerimos, ¿qué es? Es el compromiso de cada uno de los vecinos puesto al máximo de su responsabilidad. El Estado está poniendo todo lo que hasta aquí ha podido hacer, todo lo que tiene que ver con mejorar la infraestructura, capacitar a su gente, que todo el personal sanitario, de enfermeros, médicos y demás, tengan los equipamientos necesarios para poder atender, que toda la instancia de refuerzo de camas críticas llevada al máximo, ya superando el 100%, la podamos tener plenamente en marcha. Todo eso es parte de la evaluación que hacemos con Nación. ¿Cuál es la preocupación de Nación desde las últimas reuniones? Ustedes saben que el país tiene zonas de aislamiento y tiene zonas de distanciamiento. Para poder estar en distanciamiento, como está Santa Fe, se tomaron en aquel momento 3 parámetros. La instancia de duplicación, tomando 15 días como parámetro, la no existencia de transmisión comunitaria y el número de camas existentes y demás para estar en la provincia de Santa Fe en ese nivel. Lo estamos cumpliendo bien. La duplicación está por debajo de 15 y tenemos regiones, en el caso de Rosario, donde tenemos circulación comunitaria. Es decir, de los parámetros que se piden hay 2 que no cumplimos, pero también que se fue dando y que fue viendo el gobierno nacional en las distintas provincias, que se han aplicado estrategias que van funcionando. Ejemplo, tuvimos un pico muy alto en Casilda. Se volvió la ciudad a la fase 1. Y ustedes ven los números de los últimos días. Casilda viene recuperando sus números habituales. ¿Qué significa? Que hay una capacidad de bloqueo sobre cada uno de los lugares. Entonces, no tendría sentido volver tan atrás en algunas etapas, sino en aquellos lugares donde sea necesario. Venado Tuerto, en el día de ayer decidimos, junto a las autoridades locales, la disminución de los horarios de las actividades, no ir sobre una actividad puntual, sino 19 horas no hay más actividad en la ciudad de nada. Significa que bajamos el ritmo de movimiento, es una de las instancias que en esa región se va a poner a prueba para ver el resultado que tenemos y si podemos parar la intensidad con la que los niveles de contagio se darán. Rosario, por la magnitud, sin duda que es una atención especial, diferente, y es donde hasta aquí lo que vamos viendo es que la ocupación de camas críticas es baja, con lo que es para nosotros el parámetro central hoy. Seguramente, y en la preocupación del presidente está en que no se nos dispare ninguna situación en ninguna de las provincias argentinas. Y Santa Fe fue teniendo, al igual que Córdoba,
parámetros muy parecidos, en los cuales la evolución se viene dando en esquemas similares, con lo que sentimos que si bien sube el número de casos, la estrategia de bloqueos en distintos lugares funciona y el nivel de ocupación de camas críticas es baja, el nivel de letalidad en la provincia es bajo, con lo cual entendemos que podemos estar controlando la situación aún hoy, sin riesgos sanitarios, sin riesgo de quedarnos sin una cama en algunos lugares para los pacientes y poder mantener un nivel de actividad que siga teniendo una instancia de recuperación con la mayor cantidad de sectores y de ocupación. Gobernador, bueno, dentro de este contexto que usted está explicando, bueno, vuelve el fútbol. No sé si es una preocupación más o no, lo han analizado, por ejemplo, en el Central, parte del equipo de entrenadores tienen COVID, Atlético vuelve a los entrenamientos, más gente junta, Copa Libertadores, esto lo han analizado, lo han visto como un foco. Rosario, por ejemplo. Sin duda cada actividad para volver tiene su protocolo. Frente a esta situación podríamos decir, bueno, con esta actividad que hacemos con una fábrica, que hacemos con un comercio, que hacemos con actividades de este tipo. Lo que no va a volver es el público, claramente. Lo que no van a volver son los espectáculos masivos. Las actividades de entrenamiento donde se resguarde el protocolo se van a poder llevar adelante. En esto los análisis que se han hecho para distintas actividades recreativas son las que están vigentes. ¿Qué tenemos? La misma preocupación que también existe con las actividades recreativas. Salir a caminar manteniendo distanciamiento hoy no sería un obstáculo. El problema está en que un lindo día de sol nos paramos todos en Rosario a ver el río y nos amontonamos todos, nos paramos todos en una plaza y nos amontonamos todos en lugar de estar circulando. La circulación no tendría dificultades cuando hay distanciamiento. Ahora, concentrarnos en un lugar sin guardar el distanciamiento no es bueno. Entonces, en estas cosas, ¿qué sería lo deseable? Que cada uno lo sepa y que cada uno, además de saberlo, lo haga. Eso sería la mayor tranquilidad para que nadie se ponga a pensar qué actividades tenemos que disminuir o no. Nosotros queremos acompañar a la gente en un proceso de ir recuperando las libertades que todos en algún momento hemos cedido. Ahora, se tiene que hacer ordenadamente, se tiene que hacer con el acompañamiento de cada uno. Entonces, uno confía en que esa situación la podemos sobrellevar. La podemos sobrellevar de la mejor manera si tenemos la mayor colaboración de cada uno de los vecinos, de cada una de las vecinas. Esto es central porque lo que pensamos en algún momento que iba a tener una duración más corta, o se decía cuando llegue el verano y demás, todo eso quedó. Esto viene para quedarse, lo estamos viendo. Los países europeos o Estados Unidos que están en época de verano tienen y siguen casos y ha habido nuevos brotes. Aparecen algunas situaciones donde las posibilidades de haber generado anticuerpos no es permanente, es decir, dura un tiempo la generación de anticuerpos y después volvemos a estar expuestos. Entonces no estamos frente a una situación que podemos decir, esto se termina, esto ya está cerca, vamos a tener la vacuna en una instancia experimental, en una instancia de prueba para ver el nivel de reacción, el nivel de anticuerpos que va a estar generando en la población. Es decir, tenemos que saber que esto nos va a acompañar por tiempo. Si queremos mantener la mayor cantidad de actividades posibles en lo individual, el mayor nivel de actividad económica en un conjunto requiere de cada uno una responsabilidad adicional. El saber que hay cosas que vamos a tener que hacer de manera diferente, que vamos a tener que resignar algunas maneras que nos gustan y de las cuales estamos tan habituados y que quisiéramos que vuelvan inmediatamente, pero fundamentalmente la vamos a tener que hacer por un periodo más largo que el pensado. Bueno, nos está tocando esto, ¿no? Creo que nadie lo eligió, pero son esos procesos en los que el mundo seguramente y en su evolución histórica marcará esta etapa como un hecho mundial donde hay cosas que cambiaron.
Bueno, nos toca ser protagonistas de eso con las dificultades que eso conlleva, y tenemos que tener la inteligencia, la solidaridad de tener responsabilidad social para sobrellevarlo de la mejor manera, y sobrellevarlo de la mejor manera que tengamos el menor número de víctimas, que tengamos el mayor cuidado sobre los sectores más vulnerables, en particular nuestros adultos mayores. Y para eso tenemos que restringir ciertas actividades en lo personal o hacerlas con cierto cuidado, fundamentalmente del distanciamiento, de higiene y de uso del barbijo, que es lo que nos va a seguir acompañando por mucho tiempo. Luis, ¿qué se puede decir de lo que pasa en Rafaela con 17 casos confirmados, mucha circulación de desinformación sobre todo? No, lo que pasa en Rafaela es lo lógico después de casi 120 días sin casos, ¿no? Un natural relajamiento que cuando aparece de nuevo hay que dar una respuesta absolutamente efectiva a una situación de extrema complejidad. Los primeros 21 casos que tuvimos, lo tuvimos en cuarentena nacional, en la primera etapa de la cuarentena nacional, donde todos estábamos aislados. Lo que teníamos que hacer era detectar quienes venían de zonas de circulación comunitaria, que en ese momento era el exterior, aislarlos y que eso sea controlable. Bueno, ahora es mucho más difícil. Recién lo decía Omar, ¿no? Estamos con el 80% de actividades circulando y un caso puede tener contacto estrecho con una importante cantidad de gente. Y es ahí donde tenés que tener la sinceridad, la buena voluntad de decir con quién estuviste para que el equipo de salud pueda aislar a todos. Hoy tenemos más de 180 personas aisladas. Bueno, eso se debe a que hay un trabajo coordinado con la persona que lamentablemente está portando el virus, que los puede pasar a cualquiera, pero ni bien tenemos algún síntoma, tenemos que decirlo. O sea, tenemos que decirlo, comunicarlo. Si estamos trabajando en una empresa, contárselo al responsable de la empresa, al responsable de recursos humanos, rápidamente actuar. No nos quedemos con que puede ser un dolor de garganta común, una fiebre común, porque si en realidad no lo es, podemos producir un problema alrededor nuestro. Mientras más rápido lo digamos, más rápido se procesan los datos para poder aislar los contactos estrechos. Y así vamos a tener que convivir en esta etapa, ¿no? Hemos planteado también con el senador Calvo una próxima reunión, creo que mañana, con el Comité de Crisis Departamental, porque los casos se están dando también no solo en Rafaela, sino en los pueblos vecinos, y hay que ir ajustando también controles, que la gente circule, que en los espacios públicos no quede junta, que podamos gozar de las actividades con distanciamiento, porque esto, bueno, vamos a convivir mucho tiempo. Muchas gracias.